¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. A partir de este momento, 2 horas junto a la realidad. Lo que otros cada vez te muestran menos. Lo que otros cada vez te cuentan. Aquí, diariamente, te lo contamos, te lo mostramos, lo analizamos, lo debatimos y sobre todo para que vos estés bien informado de la realidad. Hoy, con 2 datos fundamentales para el presente, pero para el futuro de la Argentina, que hablan mucho sobre este presente, pero que hablan mucho de la ausencia ya de proyecto de país que tiene el macrismo en el poder y que solo ahora, hoy por hoy, le interesa cómo sobrevivir. Eso que Carlos Melconian denominaba el plan perdurar, para tratar de llegar al 2019 y ver, con el apoyo de los grupos económicos y del establishment y de los grupos mediáticos que sostienen la candidatura de Mauricio Macri, ver la posibilidad de reelegir a Mauricio Macri. Porque aquí, que nadie se engañe, no hay en la cabeza de Macri una alternativa B. Es Macri el que piensa en la reelección junto a Marcos Peña. Pero fíjese que hoy el gobierno, que está desde distintos sectores con la realidad acechando, con la dura realidad acechando, lo único que tiene es el plan del Fondo Monetario Internacional y a eso se aferra para sobrevivir y lograr una posibilidad de reelección en el 2019. Y 2 datos fundamentales que como país no podemos desconocer. Uno, que dio hoy la economía, que enseguidita Fernando Alonso lo va a tocar en toda su dimensión y con el impacto que esto tiene para todos. La peor caída de la actividad económica en la República Argentina desde el año 2009. Se derrumbó durante el mes de mayo 5,8%. Iniciando prácticamente lo que todos los economistas avisoran, un periodo largo de recesión en la Argentina. Este número, 5,8 en mayo, que es un número frío, es muy caliente para lo que significa la actividad económica en la Argentina. Por eso nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Recesión M, porque aunque el gobierno lo niegue, los economistas de todos los sectores ya lo sostienen, que se ha iniciado en la Argentina, lamentablemente, por la mala y equivocada política del gobierno, un periodo de recesión que algunos dicen durará hasta mayo, otros que se podrá extender, que podrá menguar en diciembre, dice el gobierno, pero que es periodo de recesión. Y la otra noticia, mucho más, bueno, esto 1,4 respecto a el mes de abril, que cae este año, lo otro es interanual. Pero lo otro que como proyecto de país a todos nos debe preocupar. Fíjese, hace poco en este programa nos venimos ocupando y estuvieron aquí en varias oportunidades los laburantes de Astilleros Río Santiago. Astilleros Río Santiago es una empresa nacional, recuperada para el orgullo argentino en los últimos años. Allí en Astilleros Río Santiago se podría fabricar mucho de lo que necesita Prefectura, la Armada, tener como orgullo de país una flota propia como teníamos en la Argentina y que el menemismo lanzó, privatizó y después terminó borrando. Bueno, el presidente hace poco, muy suelto de cuerpo, aquí lo ratificaron los empleados, nadie lo desmintió, dijo ante un grupo de empresarios privados: hay que dinamitar Astilleros Río Santiago. Lo que es un proyecto de país. Astilleros Río Santiago es un proyecto de país, es tecnología nacional, es laburo nacional, que le da laburo. Mire, acá lo han dicho los laburantes, eso que con sobreprecio, esas lanchas que Patricia Bullrich con sobreprecio compró a Israel por $50 millones, aquí
las podrían haber hecho por 20 millones o por menos, lo dijeron los propios laburantes. Vinieron aquí con todos con todas las maquetas y las mostraron a la cámara lo que pueden hacer. ¿Y por qué estoy relacionando esto? Porque hoy, muy suelto de cuerpo, fíjese dónde lo dice además. Fíjese dónde. Al ingresar a la reunión, a la rural, al ingresar a la rural, para decirle a los ruralistas que no les va a bajar las retenciones. El presidente Macri dijo, no hay plata para el INVAP. La empresa de desarrollo tecnológico más importante de Argentina, proyectada a nivel mundial. A nivel mundial. INVAP es un orgullo para los argentinos. Debería serlo para el gobierno. Debería serlo para el gobierno. INVAP es presente y futuro. INVAP es proyecto de país. Pues bien, el gobierno dice que no tiene plata, cancela proyecto por $1.000 millones y lo que es peor, muchos piensan que el gobierno en una o en otra ofrenda a Estados Unidos quiere definitivamente cerrar este orgullo nacional. Como en los 80, ¿se acuerda cuando aquel famoso Plan Cóndor que proyectaba el gobierno de Raúl Alfonsín molestó muchísimo a los Estados Unidos y tuvieron que archivarlo porque se los ordenó Estados Unidos? Esto es una nueva, o podría ser una nueva ofrenda a las relaciones carnales que el macrismo quiere tener con los Estados Unidos. Porque a Estados Unidos le molesta el desarrollo tecnológico que países como la Argentina puedan tener. Por eso fíjense los proyectos que cierra Macri. Cierra proyectos en INVAP. La semana próxima está saliendo del aeropuerto de Bariloche un nuevo satélite que se ganó vía licitación internacional para California. Y tal vez los empleados lo despidan llorando porque tal vez vean que es una de sus últimas realizaciones. Porque reitero, el presidente al ir a la rural, eso sí, a los ruralistas les dijo no les bajamos las retenciones, pero para el INVAP dijo no hay plata. Con lo que puede producir de ganancias el INVAP, el Estado le debe 1.400 millones al INVAP. Es una empresa autosustentable, es tecnología de punta, reitero, orgullo internacional. Se hace acá lo que no se hace en otras partes del mundo. ¿Y el gobierno lo quiere cerrar? ¿Qué proyecto de país tiene hoy el gobierno de Macri? La timba financiera pareciera que es lo único que le importa, y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dinamiten astilleros Río Santiago. Cierren INVAP. ¿Y cuál es el proyecto de país presente y futuro que vamos a generar? ¿Cuál es el proyecto de país? Lo vamos a hablar enseguidita con Jorge Tayana, que también va a venir esta noche a hablar del tema Fondo Monetario Internacional y que estuvo muy involucrado en su momento. Pero reitero, el INVAP tiene que ser, merecería ser, un orgullo internacional. Vamos a despedir la semana próxima otro satélite vendido a California. ¿Y el gobierno lo quiere cerrar? Entonces son todas malas señales. Los únicos que reciben buenas señales son los amigos del presidente del campo, los de la timba financiera, los que apuestan a las LEVAC como negocio. ¿Y dónde está el desarrollo productivo de un país? Lo que podría ser un orgullo para todos los argentinos, lo que podríamos seguir invirtiendo en la tecnología de punta que tiene el INVAP, que tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica, otro proyecto que se está derrumbando, el de las centrales nucleares. ¿Cómo en un país falto de energía no vamos a apostar por esos desarrollos? Realmente uno a veces dice, no sabe qué pensar realmente. Porque acá es donde nos preguntamos, entonces, ¿cuál es el proyecto de país
que tiene el macrismo? ¿Solo la timba financiera? ¿Solo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Solo el capitalismo de country para sus amigos, como muy bien dice alguna mente brillante de la Argentina? Lamentable que tengamos que empezar este programa con estos datos. Fernando, la caída, el derrumbe de la actividad económica, ¿qué significa? Y esto abre el camino a la recesión, dicen muchos, ¿no? Digamos que, buenas noches Gustavo, ya se venía viendo en los números de abril que la actividad económica estaba cayendo, en mayo se desplomó muy fuerte por el impacto de la sequía en el campo, la famosa sequía que arruinó la cosecha de soja. Bueno, se reflejó en estos números. Pero si uno revisa el informe del INDEC, el estimador de actividad que elabora el INDEC, desde octubre del año pasado, el índice que se llama tendencia ciclo, lo que te va anticipando cómo va a estar la economía en los próximos meses, ya venía en caída. En octubre del año pasado empezó la declinación. Por supuesto, en mayo se nota muy fuerte, pero no hubo a lo largo de este año ningún momento donde la tendencia de la economía fuera en signo positivo. Vino siempre en caída. Y esto se va a profundizar en junio. Los datos del EMAE, el estimador mensual de actividad económica que elabora el INDEC, corresponden a mayo. En junio todos coinciden que también cayó el nivel de la actividad. De hecho, la consultora Orlando Ferreres ya anticipó que la actividad industrial cayó 5% en junio. Así que eso es el reflejo de lo que va a pasar en el resto de la economía. Pero estabas contando el caso INVAP. Primero, no hubo subsidio del gobierno a INVAP. Lo que había era un contrato de adquisición de radares. El gobierno saca ahora las Fuerzas Armadas para controlar las fronteras, pero no le va a dar los radares. No sé para cuál es el motivo de sacar a las Fuerzas Armadas y después no le da los instrumentos. Bueno, pero no eso, le da los radares. Pero fíjate que eso no se cuenta, no se dice, pero ese es uno. Ayer sí comentábamos acá las declaraciones del jefe del ejército que muchos trataron de esconder, cuando el jefe del ejército precisamente que decía, lo que vos estás indicando. Si quieren un nuevo rol para la Fuerza Armada, primero nos tienen que preparar, nos tienen que equipar. Si hoy no están equipadas, entonces hay toda una discusión, puertas adentro y malestar en las Fuerzas Armadas por este nuevo rol que le quiere dar el gobierno. Así que si no los construye el INVAP, estos radares, es de esperar que la Argentina finalmente haga y se lo iremos a comprar a Estados Unidos. Seguramente eso es lo que... A Israel, ahí está. Entonces no hay Israel. No había un subsidio a INVAP, había una operación de compra, de adquisición de radares que necesita la Argentina por $1.000 millones. No lo vamos a hacer. En una economía que cae 5.8% en mayo, con el Estado retrayéndose de todas las actividades, redujo la obra pública hasta prácticamente eliminarla, baja las jubilaciones, baja los salarios, enfría la economía y ahora también te congela los contratos que tenía con empresas. Está claro que el resto del año va a ser muy frío, muy frío. No va a haber paralización de la obra pública, como lo están admitiendo. Exacto. Entonces, paralización de la obra pública. Entonces, digo, ¿cuál es el proyecto realmente de país? Si no tenés desarrollo industrial, no tenés desarrollo tecnológico con estas capacitaciones de punta que tenemos orgullo nacional, ¿cuál es el proyecto de país que tiene el macrismo? La timba financiera. Bueno, las LEVAC, las LETES. La posición del gobierno es: el Estado se tiene que retirar de la actividad económica y dejar que hagan todos los privados. Y para que los privados hagan hay que bajarle los impuestos, el mismo modelo que aplicó Estados Unidos. Bajarle los impuestos a las empresas, bajarle los impuestos a los ricos, con el ideal de que en algún momento eso va a derramar sobre el resto de la actividad. Fracasó en todos los lugares donde se aplicó esta política, fracasó en Argentina cuando ya se intentó llevar adelante la década del 90. Ahora, pero vos decime, Fernando, como lo hemos hablado en más de una oportunidad aquí, cuando Pedro trajo la noticia que después explotó de lo que le íbamos a comprar a Israel, todo eso, lo dijeron los laburantes de Astilleros Río Santiago, se puede fabricar acá a menor costo y le das laburo y tenés desarrollo de la industria mercante y tenés potente como es Astilleros Río Santiago. Y te ahorrás dólares. Te ahorrás dólares y generás divisas, que es tan necesario. Exacto. El INVAP, con los proyectos que estás vendiendo al exterior. La semana próxima, reitero, está saliendo otro satélite. ¿Lo quieren cerrar? ¿Cuál es? Solo
le molesta a Estados Unidos el desarrollo de punta que tiene la Argentina y es ofrendarle a Estados Unidos eso. Ahí también me va a decir que no generás divisas desde el INVAP propias. No solo generás divisas, sino que además generás conocimiento. Y este es un gobierno que se la pasa hablando de la generación de conocimiento. Cuando tenés una empresa líder mundial como INVAP, la ahogan hasta provocar el cierre, porque este primer paso es decir, el Estado le da de baja los contratos que tenía. ¿Y por con qué se van a mantener? Si el Estado, si Macri hoy en la rural dijo no hay plata, no necesitan, tienen que apoyar y que siga generando el INVAP los proyectos propios que tenían de desarrollo. Exacto, y además, si quiere que el INVAP salga a contratar o salga a buscar clientes privados, como vos estabas refiriendo el caso de California, le tenés que dar la estructura, le tenés que dar el apoyo, lo tenés que acompañar. Acá le sueltan la mano al principal desarrollador de tecnología de punta que tiene la Argentina. Probablemente va a ser una de las grandes pérdidas que tenga todo este proceso para la Argentina si INVAP no logra salir adelante en esta situación, ¿no? Así es. Además, Bueno, Gustavo, sí, Darío, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. A ver, el gobierno en su campaña electoral había prometido que lo bueno iba a quedarse y lo que no servía iba a sacarlo. La verdad que el gobierno no cumplió nada. Hay una estafa electoral, porque esto es bueno, Astillero Río Santiago es bueno, hay un montón de cuestiones que eran buenas y que el gobierno está destruyendo paso a paso en el medio de una crisis. Porque yo lo escuchaba atentamente a ustedes. Está bien, achicamos el déficit fiscal, pagamos lo que tenemos. ¿Y después qué viene? ¿Cómo se vuelve a reestructurar el funcionamiento de la economía argentina? Porque va a haber un tiempo que la economía va a estar muerta una vez que nos desprendamos de todo. ¿Cómo se vuelve a reactivar la economía, la pyme que quebró? Hoy me contaron en un banco que hay convocatoria de acreedores de pyme en la zona de San Isidro, montones, sí, más de 100. Entonces, lo dicen acá, ¿no? Obviamente, además, digo, si esto se hace, ¿qué viene después? Pero además otra vez estamos expulsando profesionales que nos ha costado mucho dinero realmente preparar a nuestro país, que son orgullo a nivel internacional. Tal cual. Bueno, hace 2 años cuando yo estuve en Bariloche, que recorrí y que me invitaron muchos laburantes, ya había preocupación, porque el gobierno lo primero que hizo fue achicar, ni hablemos del presupuesto educativo, pero achicar el presupuesto en ciencia y tecnología. Y ahora chica esto también. Bueno, ahora continuamos con este tema. Vamos a lo que el propio Fondo Monetario Internacional incluso está ya pronosticando para la economía de la Argentina. Fíjese, lo está pronosticando el Fondo Monetario Internacional con un crecimiento cero. Esto es lo que se conoció en las últimas horas. El crecimiento en Argentina se proyecta que se vuelva negativo en el segundo y tercer trimestre del 2018. Esto es Alejandro Werner, el director del Fondo para Latinoamérica. Mientras la sequía redujo la cosecha agrícola, las presiones sobre la divisa de mayo y junio han pesado sobre la inflación y la confianza de los inversores y creado la necesidad de mayores políticas de ajuste monetario y fiscal. Se espera que el crecimiento se frene al 0,4 este año y se produzca una gradual recuperación en 2019 y 2020, apoyada por la restauración de la confianza bajo el programa de estabilización del fondo. Todo deseo. Bien, el propio fondo está marcando un crecimiento cero para este año. Eso de recuperar mediante la confianza, bueno, justamente el gobierno, después vamos a ver el último estudio de la Universidad San Andrés. Es demoledor en cuanto a las expectativas para los próximos meses y la desconfianza en el gobierno por parte de los ciudadanos. Entonces, eso de recrear la confianza, cuando justamente el gobierno ha perdido confianza y credibilidad, es solo especular con el deseo. Es demoledor lo que dice el director para Latinoamérica del fondo, Fernando. Es lo mismo que estaba en el Staff Report. El fondo tiene una contradicción. Viene acá y te dice que va a estar todo bien, que vamos a salir, de que hay que pasar este invierno, pero dice lo protocolar, ¿no?
Pero Christine después en los Lagarde. papeles pone Claro. la realidad, en los papeles pone la verdad, y en la verdad es que la economía argentina entró en recesión, que este año el C0,4 es muy voluntarista, porque uno ve los resultados del primer semestre, es muy voluntarista el 0,4, pero además para el próximo año y para 2020 espera un crecimiento de menos de 2%, es decir, creo que Claro. es 1,4 el 2020 1,4. y 1,9 en 2020. No es un crecimiento, es casi el crecimiento vegetativo de la economía argentina. No hay un desarrollo, es mantenerse en el piso. Y esto es lo que reflejan los verdaderos papeles, ¿no? Porque cuando Así hablan es. dicen una cosa, pero cuando ponen la firma dicen la verdad. Bien, ya vamos a volver con este tema enseguida con Jorge Tayana para analizar en profundidad. Él ya está aquí con nosotros, todo lo relacionado al fondo y también a todo lo que venimos hablando del tema INVAP. Y también está llegando el titular de la Federación Agraria Argentina, que es otro de los sectores que están con problemas. La semana pasada veíamos aquí como Mariela Agüero, una productora tambera, al borde de las lágrimas, contaba sobre la dura realidad que tienen, ¿no? Así que enseguidita va a estar con nosotros el titular de la Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe, aquí con nosotros, para hablar de la realidad, como lo hacemos diariamente. Crece el escándalo de los aportantes, no aportantes a la campaña presidencial de Cambiemos en el 2015 y a la campaña a legisladores del 2017. En las últimas horas, la exdiputada nacional Margarita Stolbizer se ha sumado a las denuncias. En este caso, Margarita Stolbizer presenta a la justicia 150 nuevos casos de aportantes truchos. La titular del GEN pedirá este miércoles ser aceptada como amicus curiae, amigo del tribunal, para luego denunciar más casos de contribuciones apócrifas. Ya es un escándalo político que crece en dimensiones y también crece la interna dentro del gobierno, porque cada vez, lo que nosotros le comentábamos aquí el miércoles de la semana pasada, cuando en la conferencia de prensa el presidente Macri se refirió a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que había tomado medidas y que ellos habían promovido desde la Rosada, la renuncia de la mano derecha de María Eugenia Vidal, la señora María Fernanda Inza. Cada vez se ve más que fue todo también eso una operación del propio gobierno direccionado contra la gobernadora María Eugenia Vidal en la interna dura que hoy por hoy tiene el gobierno y que tiene Cambiemos. Hoy, por ejemplo, en Radio 10, en Mañana Silvestre, estuvimos dialogando con el ex candidato a intendente de Roque Pérez, el señor Daniel Montoya, otro denunciante, ex candidato a intendente, otro que formó el PRO en Roque Pérez, otro de los desilusionados del PRO que utilizaron su nombre sin él haber aportado un peso. Y esto nos decía. Una periodista local de aquí de Roque Pérez me comenta, mira, dice, vos figurás como aportante al PRO. Digo, pero yo nunca aporté nada. Sí, me dice, apareces con 50.000 pesos y toda la lista tuya, o sea, toda la gente que me acompañó en ese momento, que son 15, también, nombre por nombre, desde 37.000 hasta el que menos figuraba era algo de 12, 13.000 pesos. Fue un baldazo de agua fría, no me esperaba, porque obviamente que aclarar que jamás hicimos ese aporte. Yo fui el que formé el PRO acá en Roque Pérez, no existía antes, y después se conformó Cambiemos. Claro. Pero yo era el referente del PRO, con lo cual tenía una cercanía en ese momento con Vidal, con Mosca también, que era el que venía a vernos, que era el que manejaba todo el tema de las listas, ¿no? Solo me fui alejando al no poder hacer nada de lo que se había prometido, ¿no? Sí, yo voy a participar de una denuncia, estoy bastante al tanto de cómo es el tema. No, allí está, otro nuevo testimonio. Mañana va a estar aquí presente este ex candidato a intendente Daniel Montoya de Roque Pérez,
Y ya se acciona en todo el circuito judicial, Darío, este tema, ¿no? Sí, Gustavo, llegamos a los 1000 casos comprobados ya por la justicia de distintos cargos, candidatos y gente titular de planes sociales. Como decías muy bien, y lo hemos aclarado en varias oportunidades, los candidatos iban de 50.000 hacia 12.800 pesos para abajo. Los de los planes sociales, lo que sea, 1.500, 680, era para cerrar un número de acuerdo a la cantidad de dinero que había en una bolsa, yo siempre dije una bolsa, y del otro lado había un montón de listas que pregunto, ¿cómo la consiguieron? Del ANSES, de Desarrollo Social, de distintos lugares para poner tanto dinero a esas personas porque hacían la cuenta el contador o la contadora muy hábil porque los números le cerraron. Le cerraron en la impunidad, porque una vez que se supo, está todo muy complicado. Ahí vemos al doctor Jorge Dilelo, que tiene un montón de documentación ya en una denuncia que él hizo o que recibió de Juana Morín a través de la investigación del Destape. Bueno, aparentemente mañana va a presentar todo a la justicia electoral para determinar si los datos que tiene, que corroboran ya un delito, reiteramos, ya se corrobora que hay un delito, van a ser remitidos a la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires o quedarán en la Cámara Electoral de la Justicia Federal. Además te agrego, Darío, el propio doctor Dilelo, esto hay que destacarlo, ha pedido tanto a la producción nuestra en Radio 10 como aquí a C5N todos los testimonios que nosotros hemos tenido en exclusiva para justamente él tener esas pruebas de denunciantes, ¿no? Para sumarlo a todo ese material que vos estás diciendo ha reunido ya en estos días, ¿no? Correcto, Gustavo. Y el dato que pudimos averiguar, porque también nosotros estamos investigando, es que la mayoría o casi todos no sabían que lo habían puesto como aportante. Exacto. Parece algo gracioso que puede decir cómo puede ser. No le dijeron absolutamente nada. Estafaron a los mismos integrantes del PRO. Exacto. Y esto ha generado mucha bronca. Por eso muchos van a ir a la justicia. Y recordemos que a partir de la semana que viene empiezan a desfilar por el juzgado de Sebastián Casanelo 50 casos testigos, en este caso de gente titular de planes sociales, que repito, son los que aportaron menos dinero. Gustavo, estamos en condiciones de decir que este escándalo va a seguir varios meses y va a tocar muchos resortes del poder político que en este momento está en el gobierno. Vos sabés que esto ya está repercutiendo en España, y en España lo están comparando, como Pedro lo ha dicho, Pedro, cuando la semana pasada llegó la comparación, con el caso que inyectó del poder a Rajoy. Dicen, lo que pasa con los aportantes truchos de Cambiemos es lo mismo que pasó con la corrupción de los aportantes al Partido Popular en España, ¿no? La Caja B, como habíamos dicho en más de una oportunidad, efectivamente, que llevó a la cárcel, entre otros, al ex tesorero del Partido Popular. Digamos también que hoy mandaron a la cárcel a un ex vicepresidente de Honduras, también por temas de fraude, corrupción, desvíos de fondos para campañas electorales del presidente Juan Orlando Hernández, que fue reelecto en noviembre del año pasado, en medio de muchas denuncias de fraude. Hoy imputados 19 personalidades, entre diputados, exministros y un ex vicepresidente. También ahí hay caja B, claro. Gustavo. Por eso digo, mirá la justicia argentina si tiene para investigar, porque acá se están dando todos los delitos, desde asociación ilícita, clarísimo, posible lavado de dinero, estafa, robo de identidades. Y además otra cosa, Darío, que hay que advertirles, muchos... Ya hay, vos decías 1000 de estos aportantes, hay cerca de 1300 casos ya comprobados de afiliados al PRO que no eran afiliados. Tal cual. Entonces, a esa gente hay que decirle que no renuncie a la afiliación, porque si renuncias, automáticamente se quita, digamos, el posible delito electoral que incurrieron las autoridades que falsearon. Correcto. Tienen que ir a denunciar que fueron afiliadas sin haber ellos hecho el consentimiento para la afiliación. Es buena ¿no? la aclaración que haces, porque el tema de la gente que le falsificaron su firma, porque este es un dato concreto. Hay falsificación de firma de cada una de las personas que estaban afiliadas y que no querían estar afiliadas. Pero el camino es, te afiliamos y después te ponemos como aportante. Es un modus operandi muy diabólico, parece simple, pero tenía que ver con que, claro,
pensaban que nadie iba a llegar a descubrir esto. Por tan poca plata, 50, 38, 1000, 1500, cuando hay otros aportes de millones de pesos, no era bancalizado, se ponía en forma efectiva. Bueno, nadie pensó que iba a explotar esto, claro. Que repito, no se sabe, Gustavo, dónde va a terminar. Y además uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo el jefe de gabinete Marcos Peña, anoche en un programa al que concurren habitualmente, puede decir: somos honestos y transparentes, cuando las denuncias surgen de los propios candidatos del PRO? Porque acá nadie está inventando. Acá usted ha visto, con nombre y apellido, al ex candidato a intendente de Ituzaingó del PRO, el ex candidato a intendente de Peguajó del PRO, el ex candidato y actual concejal de Avellaneda, Daniel García, del PRO, muchos otros más que han pasado, al concejal de General Villegas, que lo denunció, actual concejal, al concejal de la Costa, ex concejal de la Costa, Alonso, a lo que veíamos recién, ex candidato a intendente de Roque Pérez, son todos del PRO, que ellos mismos han dicho nos han decepcionado. Entonces la verdad que uno no entiende cómo el jefe de gabinete, frente a las evidencias de sus propios compañeros, Magnasco, que dijo nos reuníamos en la mesa chica con Marcos Peña y todo lo demás, hoy lo están denunciando. ¿Cómo pueden decir somos transparentes en lo que hemos realizado? Es insólito, realmente. Además, Gustavo, el tema es que es mucho pueblo chico, infierno grande. Es decir, totalmente. Mucha gente honesta que se presentó como candidato, le dijeron, che, ¿vos pusiste 50 lucas en la campaña? No, yo no puse nada. Y bueno, esto ya se sabe, y hay muchos que callan para evitar que se reconozca que aparecen, claro. Y hay otros que tienen miedo de que, como están dentro del gobierno, en muchas municipalidades, ocupan cargos en el PRO, tengan miedo que haya alguna represalia. Entonces, totalmente. Está complicado el tema de abrir la boca. Muchos tienen miedo, pero de a poquito, vos lo pasás en Radio 10, yo también hago notas en mi programa, están rompiendo el silencio y ya son un montón lo que han hecho público, al menos en los medios, esta situación. Hugo Moyano, hoy durísimo, ¿no? Durísimo, adelantó que va a apelar la multa millonaria que le hizo el gobierno y fue duro contra el gobierno. El absurdo es, no sé cómo llamarlo ya, de denominarlo, ese disparate como tantos que hace el gobierno, que ha hecho en aplicarlos una multa por, creo que fueron 6, 7 asambleas que se realizaron, una multa que no tiene nada que ver con la realidad. Ni siquiera desde el punto de vista legal tiene sentido lo que han hecho, pero sí desde el punto de vista político. Quieren doblegarnos, quieren doblegarme, porque esto es una realidad, y lo digo no porque es el momento, lo digo para que el gobierno tenga en cuenta que por más que quieran hacer no nos van a doblegar, que nos inspeccionen, que busquen lo que busquen, no nos van a doblegar. Digo al gobierno y en particular al presidente y a la primera ministra. Digo a la, ¿cómo es? A la señora Lagarde. Yo creía que era la primera ministra del país. Bueno, creo que se ha modificado la constitución y ya tenemos primera ministra. A lo mejor ellos creen que los motivos para tenernos de enemigo número uno a nosotros es porque no se pudo llevar adelante la modificación de la reforma laboral, que esto se lo digo a todos los trabajadores del país, que trae como consecuencia la esclavitud de los trabajadores. Entonces, claro que nos tiene como enemigo el gobierno, porque evitamos que se haga la reforma laboral para llevar a la esclavitud al trabajador y evitamos que den un aumento de miseria con la inflación que ha habido, darle el 15% al trabajador. Y vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para que el trabajador no sea perjudicado, todo, absolutamente todo. Así que si el gobierno quiere insistir, que lo haga. No tengo miedo. Si quiere meternos en cana, que me meta en cana. Pero no nos va a obligar. Todos los compañeros están en la misma, de la misma forma, actuando con la misma firmeza que lo decimos nosotros. Y si no, pregúnteselo a ellos. ¿Alguno de los compañeros está dispuesto a dar un paso atrás? No. Nadie. Es un gobierno que ha sido votado democráticamente, pero actúa como si fuera un gobierno de facto.
porque las leyes que tienen que pasar por el Congreso no pasan, y las que aprueba, muchas leyes que aprobó el Congreso las ha vetado. Entonces, ¿qué me vienen a hablar de democracia este señor? Bien, las ironías cuando quiere Hugo Moyano las maneja muy bien, porque decir la primera ministra, Christine Lagarde, jugar con una fina ironía y marcando, ¿no?, la dependencia que el gobierno está teniendo del Fondo Monetario Internacional. Hemos venido siguiendo muy de cerca todo lo que ha significado el hundimiento del submarino San Juan, las mentiras, el encubrimiento, el abandono a los familiares que desde hace 35 días siguen en Plaza de Mayo, pese a las inclemencias del frío de estas noches, siguen en Plaza de Mayo esperando la respuesta del gobierno para que de una vez por todas liciten, busquen una empresa que pueda ir a buscar el submarino con los 44 fallecidos del submarino San Juan. Pero también el submarino San Juan abrió realmente una interna feroz en el marco de la Armada Argentina. Llevó a la renuncia de su ex jefe, el almirante Serur, y abrió una brecha y una herida tremenda, una grieta tremenda. Fíjese lo que se ha conocido en las últimas horas. Recordemos lo que dijo el ex almirante Serur. Si me hubiera enterado de los problemas que había tenido el Ara San Juan, no navega nunca más. El contraalmirante Luis Enrique López Maceo no tenía la obligación de informarme a mí. Ahora, como yo estuve 2 años a cargo del Comando de Adiestramiento de la Armada, si me entero que el submarino tiene tantos problemas, le hubiera avisado al jefe del Estado Mayor. Yo no estaba en la distribución de las órdenes de operaciones, puedo estar enterado de algunas órdenes de operaciones, pero no de todas. Y cuando leí los reportes del comandante Fernández sobre el estado del submarino, en la navegación anterior lo fui a ver al ministro y le expliqué que esto lo desconocía y nunca recibí esa información. Bueno, el contraalmirante López Maceo respondió muy duro en las últimas horas, además adelantó que inicia una querella. No hubo errores ni negligencia alguna en todo lo relacionado con el mantenimiento del submarino, sostiene el contraalmirante Luis López Maceo. Voy a presentar una querella contra Serur por falso testimonio. Se me endilga no haber tomado ninguna medida de control desde noviembre del 2016 hasta el 15 de noviembre del 2017, cosa que no ha sido así. El capitán del submarino, Martín Fernández, era muy cuidadoso, pero no se puede afirmar que no hubo falla humana. Tampoco, le echa la culpa al capitán del submarino, López Maceo. Bueno, ya es muy grave esto también. El capitán del submarino, Martín Fernández, era muy cuidadoso, pero no se puede afirmar que no hubo falla humana. Esto va a traer mucha cola, sobre todo mucha reacción dentro de los familiares. Tampoco podemos saber si en el proceso de ir a plano profundo con el submarino no se produjo algún error o una falla. Vean ustedes el nivel de desinteligencia entre los propios jefes de la Armada. Estamos hablando, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, de una fuerza absolutamente vertical. Ya en su momento lo dijimos, que Serur diga que no estaba al tanto llama la atención. Y que López Maceo ahora le tire la... Es el juego del gran bonete. Nadie quiere asumir la responsabilidad que todos, incluida el ineficiente ministro de Defensa, Oscar Aguad, en mandar un submarino que no estaba en condiciones. Y ahí están, peloteando el tema, la justicia durmiendo el expediente, sin respuestas, sin sensibilidad hacia los familiares que siguen hoy esperando una respuesta. Gustavo, es importante lo que estás diciendo porque estas dos declaraciones están en el expediente judicial. Claro. Démosle un marco jurídico. Exacto. ¿Quién miente? Y bueno. Porque uno está querellando al otro, el otro podría querellar y viceversa. Pero, ¿qué pasa con la causa de Marta Yáñez que hasta ahora no nos sabe decir quién miente?
porque ambos han declarado en el expediente judicial y no se puede querellar uno a otro hasta tanto se investigue con mayor profundidad quién de los dos está mintiendo. Con lo cual es una chicana para desviar el eje de la situación y se están riendo los dos en la cara de las personas que están protestando todavía ahí en las puertas de la Casa de Gobierno, porque hasta ahora, Gustavo, hay que recalcarlo, no hay ningún imputado. Una vergüenza, una vergüenza. En la causa. Porque como bien decís vos, esto amerita ya a que haya por lo menos un careo, porque la jueza tiene elementos ya para ir tomando conocimiento de las responsabilidades. Se están peleando por los medios, mientras hay familiares que todavía esperan con esperanza una respuesta. Es el marco de la insensibilidad pocas veces vista, Muy bien, doctor Silvestre, es lo que corresponde. Es un careo entre las partes. Cuando voy hay aprendiendo contradicciones, hay que llamarlo y decir, ¿usted se ratifica? Claro. ¿Usted se ratifica? Bueno, si se ratifican los dos, la causa sigue adelante y en algún momento alguno de los dos va a ser imputado. O pueden ser los dos imputados de delitos de mínimamente homicidio culposo, porque hay gente que está desaparecida y que está muerta, lamentablemente. Muy bien, Pedro Brigger con la... Bueno, hablando de imputados, antes de ir a Grecia, le abrieron una causa al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, por falso testimonio y renunció hace minutos nada más a su cargo en el Senado, a pesar de haber sido el senador más votado en las últimas elecciones. Pero dijimos que tenemos que ir a Grecia porque realmente lo que está pasando ahí es terrible, con los incendios a unos kilómetros de Atenas, en una zona costera, mucha gente que no alcanzó a salvarse. Los datos oficiales que está dando el gobierno griego indican más de 70 muertos y realmente las postales son terribles, sin entrar ahora en detalles macabros respecto de las imágenes que estuvieron circulando, pero esto va a implicar grandes sumas de dinero también para reconstruir las zonas. Mucho calor, cualquier chispa puede encender efectivamente la pradera, incendiar bosques, casas, a pesar de estar sobre la ladera de la montaña y tener construidos formas de evitar que el fuego se propague, no lo pudieron evitar. Paradoja de la historia, hoy justamente los griegos le estaban entregando la antorcha a la representación argentina por los Juegos Olímpicos de jóvenes que van a realizarse en Buenos Aires en octubre. Lo hicieron en el Estadio Panathinaiko, donde se hizo el primer Juego Olímpico en 1896. Bueno, paradojas de la historia, ¿no? Lo hicieron, por supuesto, sin celebración, bastante tristes por lo que está pasando. Hay que ver cómo reacciona el gobierno de Alexis Tsipras, de Syriza, el partido de gobierno de izquierda, centroizquierda, tan empujado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo a aceptar sus políticas. Una última cuestión, saltando de Grecia, Gustavo, ya que hablamos tanto de corrupción. Están comenzando ahora las elecciones en Pakistán, uno de los países más poblados del planeta, y ustedes dirán, bueno, ¿cómo nos afecta a nosotros? Mire usted qué casualidad, el ex primer ministro Nawaz Sharif está preso porque sus hijos tenían dinero oculto. ¿Dónde? Los Panama Papers. Efectivamente, por propiedades que habían comprado en Londres, no las habían declarado. El ex primer ministro Nawaz Sharif está preso por haber estado involucrado en los Panama Papers. Gracias, Pedro, muy amable. Bueno, Jorge Tayana, buenas noches, Jorge. Gracias por venir. Muy bien. Quiero empezar, ahora vamos a hablar del fondo y otros temas, pero con algo que en su momento siendo ministro te involucró mucho, que es el desarrollo de INVAP, ¿no? Hoy, sí, aparentemente, el presidente dijo, no hay plata, se pueden derrumbar contratos, muchos están previendo que se puede cerrar, lo que puede ser y ha significado un orgullo grande para la Argentina, ¿no? Un orgullo, un desarrollo tecnológico extraordinario y además una empresa de reconocimiento mundial. El INVAP, por ejemplo, cualquiera que va, ahora estamos en vacaciones de invierno, sí, cualquiera que se suba a un avión va a ver que en los aeropuertos ahora todos los radares bidimensionales, los radares de aeropuerto de uso civil, los hizo INVAP en un contrato de 20 y pico. Hay varios tridimensionales que también aprendió a hacer, lo que es una cosa muy difícil y que era uno de los problemas que no teníamos, y lo hicimos. Y el desarrollo de INVAP, además de toda la parte para satélites de observación de la Tierra y después para el ARSAT, para los satélites de comunicaciones, ha sido y es extraordinario, ¿no? Lo último fue haber ganado esta licitación vieja para el reactor
de investigación en Holanda, que se había ganado en el 9, después ellos anularon la licitación porque no tenían plata por la crisis y ahora la volvieron a conceder. Es una declaración y una política incomprensible la del presidente, si es efectivamente cierto, pero como dice tantas veces cosas que no son ciertas, uno puede creer que a lo mejor es una mentira, en este caso benévola. Es increíble que pueda dejar al INVAP sin contratos, sin desarrollo y buscar deteriorar lo que es uno de los mayores desarrollos tecnológicos en toda Latinoamérica y una empresa que ha sido siempre rentable y que ha sabido ganarse sus contratos, ¿no? ¿Cómo estás analizando, cómo estás siguiendo la presencia del Fondo Monetario y todas las implicancias que tiene para la Argentina y va a tener? Tiene varios aspectos, tiene varios aspectos económicos, tiene aspectos políticos, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, para ser más crudo, no creo que la presencia del fondo y el acuerdo con el fondo esté desvinculado de la decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo de un decreto de dar participación a las Fuerzas Armadas en las cuestiones de seguridad interna. Claro, esto es parte de una política que tiende a subordinar a la Argentina a los Estados Unidos y que en el caso de la defensa tiene desde hace muchos años el interés de Estados Unidos en reducir la autonomía y las posibilidades de las fuerzas de defensa nacional en Sudamérica, fortalecer el Comando Sur, fortalecer la cuarta flota y paulatinamente ir al viejo objetivo de ellos, que es transformar las Fuerzas Armadas en guardias nacionales, que se ocupen subsidiariamente de la seguridad. Por eso, por ejemplo, es muy importante que además de la modificación del decreto 727 del 2006, está la eliminación del decreto 1691, que es el que establece cuál es la organización, la estructura y las prioridades de las Fuerzas Armadas. Es el que dice cuál es la doctrina, el que dice cómo hay que formarla, qué tienen que estudiar y por qué el objetivo básico es tener Fuerzas Armadas para combatir un ejército extranjero. Dicen que no hay hipótesis de defensa. Las Fuerzas Armadas tienen un rol disuasivo en todos los países y son un elemento de política exterior y de poderío nacional en cualquier nivel que está. Es parte de lo que tiene. Uno tiene desarrollo industrial, tiene educación, tiene exportaciones, tiene producción y tiene Fuerzas Armadas. Nosotros debemos recordar que tenemos parte de nuestro territorio ocupado por una potencia extranjera hoy. Así que decir que no tenemos que tener una herramienta, un instrumento militar para la defensa nacional y que hay que transformarla y cambiarle el adiestramiento, pues no es lo mismo preparar un soldado para librar una guerra contra otro ejército que prepararlo para ser de policía interno o para perseguir manifestantes. O sea, acá estamos cumpliendo parte de esa política de subordinación, de pérdida de soberanía, de pérdida de autonomía nacional. Jorge, en esa descripción que estás realizando, muy buena, que hay que seguir, ¿no puede estar también esta decisión de terminar con el INVAP dentro de esa subordinación a Estados Unidos? Bueno, a Estados Unidos, en los 80, acordate lo que le molestó el proyecto Cóndor a Estados Unidos. Bueno, yo he ido a Falda del Carmen y he visto las cosas selladas con cemento, ¿no? Y tuvieron que cerrarlo, porque Estados Unidos se opuso. Sí, a mí no me gusta tener visiones muy conspirativas de las cosas, pero lo cierto es que es una política consistente. Y la política consistente se trata de hacer todo lo que pidan los poderosos y apostar a una Argentina abierta, en un mundo que se cierra, a una Argentina que solo favorece a los grandes exportadores de grano, y él nos va a hablar de que a muchos de los productores no les cierra tampoco, que confía en la minería, que mantiene unos precios del petróleo y que está sometiendo a la población, a la mayoría de la misma, a un ajuste feroz, porque la verdad es que transformar los precios de los alimentos en precios internacionales es un castigo a la población que merecería una condena muy Ahí fuerte. recién decía irónicamente Hugo Moyano, la primer ministro, ¿no? Bueno, pero es que al final ahora no se sabe, porque ¿cuál es? no se sabe si primer ministro o ministro de Economía. Y cuánto los nuestros que desean hacer eso. Claro. Porque la verdad es que el gobierno pareciera que lo único que hace son los negocios que quiere. Porque en esto de las Fuerzas Armadas,
no es solo la cuestión de usarlos para la posible represión interna del malestar social, es además utilizar todo esto para vender los bienes de las Fuerzas Armadas y seguir haciendo los negocios de desarrollo. Quieren meterse, los terrenos, los cuarteles. Claro, quieren meterse con Campo de Mayo, eso es ellos lo miran y ven una mina de oro, no ven un lugar verde, un lugar de reserva o una fuerza. Ellos quieren meterse con los negocios de las Fuerzas Armadas, quieren destruirlo como un instrumento orientado a la defensa nacional y quieren transformarla en auxiliar de la fuerza de seguridad. Eso es un disparate y es una cesión de soberanía y de independencia nacional extraordinaria. Diana, ¿cuáles son los objetivos estratégicos que identifica el gobierno y al cual le quiere dar la custodia en manos de las Fuerzas Armadas? Porque no lo podemos entender, que la Plaza de Mayo es un objetivo estratégico. No, bueno, ellos no lo definen mucho, sé que lo dejan borroso. Es muy ambiguo pero lo todo, que es ¿no? probable, el ejemplo típico son las represas. Las represas pueden ser un objetivo militar enemigo, que la bombardea o las vuela. centrales nucleares. Entonces, sí, ahora acá dicen que las centrales nucleares no, porque hay que tener un entrenamiento especial en Estados Unidos. Mentira, Bueno. que para defender el perímetro de una central nuclear no hay que ser, hay que saber que no te ataquen y no te tomen. Entonces ellos dicen que con eso podrían liberar tropas de gendarmería, que son las que se ocupan de eso, para usarlas para el delito. Ahora además hay que hacer una confusión. Una cosa es la separación estricta entre defensa y seguridad que estos quieren borrar. Por eso es ilegal lo que están haciendo. Pero el hecho de las misiones de paz, el hecho de auxilio en logística en alguna ocasión, eso está totalmente contemplado en la legislación vigente. Lo que ellos quieren es borrarle los límites, que hoy son muy estrictos, y son muy estrictos por la historia argentina. Ahora, pero no ponen el acento en el tema del ciberterrorismo, que por eso viajaron tanto a Israel para asesorarse, diciendo que el tema ahora no pasa por tener militares en el terreno, sino que la gran amenaza es el ciberterrorismo. Bueno, Argentina no es un gran objeto de ciberterrorismo, porque el desarrollo de su tecnología vinculada a la cibernética es bastante limitado, en realidad, y además eso puede valer ¿a quién? Puede valer en un sistema de defensa como el ruso, como el de Estados Unidos o como el grande. Yo creo que en el nuestro eso es bastante más limitado. Lo que están haciendo es inteligencia, es Big Data y es subordinar el desarrollo tecnológico y de la información de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a requisitos técnicos, económicos y políticos de grandes potencias y grandes jugadores de inteligencia. ¿Se acuerdan que no hace mucho estuvo todo el debate cuando hablaban ustedes de los aportantes truchos, de que le pasaban la Big Data a la jefatura de gabinete? Total. Ah, bueno, y resulta que meses después aparece esto. Claro, bueno, totalmente. Entonces, eso no es... Claro. No es totalmente casual. Jorge, muchas gracias, como siempre. Lo último, Sí. un saludo a los trabajadores de C5N, Bueno, muchas que gracias. están pasando etapa difícil, así que fuerza, compañeros, necesitamos voces que digan cosas distintas. La investigación de Juan Amorín, con quien yo tuve el gusto de Sí, sí. trabajar, muestra que ese bloqueo que dicen imposible se puede romper. Exacto. Así que toda trinchera donde se diga la verdad contribuye, y toda firmeza en sostener la verdad y buscarla es un aporte claro a una mayor democracia, a una mayor justicia y a un mayor enriquecimiento de la población. Así es, muchas gracias. No, gracias. Omar, enseguida te quedas, ¿no? Tenemos mucho para hablar, Sí, una sí, hora por más. supuesto. Se suma en el próximo bloque, estaba interesante la charla con Jorge, realmente siempre es un placer tenerlo y escucharlo con mucha atención, así que enseguida con Omar Príncipe, todo lo que están pasando de duro. También te vamos a mostrar enseguidita los números de la realidad, el último trabajo de la Universidad de San Andrés. Macri, la gestión en el gobierno desde la elección del 2017, un anticipo, a este momento ha perdido 29 puntos. 29 puntos. Y nos vamos a ir a la pausa. Me sumo a lo que recién decía Jorge sobre el respeto a la libertad de expresión y sobre la persecución que este grupo periodístico tiene con sus dueños en la cárcel, una persecución tremenda, porque quieren acallar a esta voz crítica. Mire, para ejemplo, basta un botón. Hoy fuimos, porque que le queríamos preguntar al presidente que estuvo en la rural, hablando y prometiéndole, mientras anunciaba que cerraba el INVAP, o que va a cerrar el INVAP, que va a mantener
la rebaja en las retenciones. Le queríamos preguntar sobre el INVAP. Escucho la respuesta de uno de los asesores del presidente. Presidente, ¿cómo? ¿Cómo rajada acá? Una pregunta nada más. Presidente, ¿cómo? ¿Cómo rajada acá? Una pregunta nada más. No nos vamos a ningún lado, aunque le moleste al gobierno. No vamos a ir ni a rajar a ningún lado. Nos han querido quebrar, han buscado desde el gobierno quebrar, no solamente el gobierno, algunos empresarios que se han sumado también y algunos otros que se han sumado para que este grupo quiebre. Pero seguimos porque todos los laburantes de C5N vamos a mantener en alto esta empresa y vamos a seguir. Esto demuestra la poca tolerancia que el gobierno tiene ante las voces críticas. Salí C5N, rajá de acá. Ahí está, el gobierno democrático que tenemos. Ya volvemos. ¿Cómo? ¿Cómo rajada acá? Una pregunta nada más.